la presentación. Muy bien, retomando la clase anterior, ahora hablaremos sobre la cicatrización de una herida fetal. En una herida fetal, su principal característica es que no tiene la formación de una cicatriz o herida de transición. Eso se da principalmente al tercer trimestre de gesta. Muy bien. Para el momento de no tener formación de la cicatrización, también pierde la capacidad para regenerar apéndices cutáneos, ya que esta será su única desventaja del momento de la cicatriz. Muy bien, lo que está hablando porque no deja cicatriz se debe a 4 factores importantes: el ambiente de la herida, la inflamación, factores de crecimiento y matriz de la herida. Empezaremos primero con el ambiente de la herida. El feto se encuentra inmerso en un ambiente líquido, estéril y de temperatura estable. La curación sin cicatrización puede ocurrir fuera del ambiente del líquido amniótico. Eso lo que quiere decir es que el ambiente, al momento de no tener, al momento de estar contenido en un ambiente estéril, favorece la cicatrización sin dejar la cicatrización en sí. Ahora vamos con la inflamación. La inflamación fetal reduce a causa de la inmadurez del sistema inmunitario del feto. Explicaría en parte de la falta de cicatrización, cifras más bajas de PMM y macrófagos. Esto quiere decir que la falta de inmadurez del feto no reclutaría macrófagos, por lo cual no dejaría la cicatrización y solo sería cerraría normalmente sin dejar ningún otro tipo de rastro. Y los factores de crecimiento. La ausencia de TGB beta, la aplicación de exógena de TGB3 disminuye las concentraciones de TGB1 y TGB12 en el sitio de la herida. Como estamos viendo, en la ausencia de estos dos TGB y TGB3, reduce los TGB1 y TGB2 en el sitio de la herida, formando así una mejor cicatrización. Y lo que será más importante es que sea la matriz de la herida. La herida fetal se caracteriza por la producción excesiva extensa de ácido hialurónico. El ácido hialurónico y su síntesis es constante solo en las heridas fetales. Los fibroblastos fetales elaboran más colágeno que los adultos. El ácido hialurónico por vía tópica para mejorar la cicatrización e inhibir la misma. Eso quiere decir que el ácido hialurónico sería esencial para la cicatrización de una herida fetal sin dejar ningún tipo de marca, ya que esta hace que haya más fibroblastos y más colágeno que los adultos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muy bien, la cicatrización en las heridas fetales, ustedes saben que ahora en la actualidad, desde el siglo XX, que es el que acabamos de terminar, a los últimos del siglo XX y todo lo que ha desarrollado el siglo XXI, pues son las cirugías en útero. Este tipo de cirugías, pues lo que trata de hacer es tratar de resolver ciertas patologías que al momento del nacimiento pudieran desarrollarse y ser más graves en la morbilidad del recién nacido. Y lleva estos principios también de cicatrización. No hay duda que a menor edad de embarazo, pues todavía las son potenciales. Acuérdense cómo va creándose más de las extremidades, las yemas de superiores e inferiores, cómo las células van a ir formando de acuerdo a ese patrón de carga genética, todos los órganos
y toda la situación que va a constituirse hacia tejido hepático, tejido de renal, tejido glandular, tejido intestinal, tejido pulmonar, y como en un principio, pues las células cada una va a ir llevando su diferenciación. Entonces, en ese sentido, pues son células totipotenciales, quiere decir que tienen el potencial, pues para generar cualquier tipo de situación. De ahí que muchos de los experimentos todavía y de los avances que se están llevando a cabo son el tratar de tener estos tejidos fetales en forma de congelación, en forma importante y de mantenimiento, como células totipotenciales, pensando que en un futuro, pues esas células se puedan llegar a utilizar si la ciencia sigue avanzando en el sentido que va avanzando, y al rato puedan sustituir con mayor facilidad, puesto que serían células propias de la persona que lo recibiría, no como ahorita que los trasplantes tienen que ser de órganos de la misma especie, y aún así pues tienen muchas posibilidades de rechazo. Por lo tanto, hay que tratar de buscar lo más parecido en la carga genética entre gemelos, entre familiares, para que estos no se rechacen, y también durante un buen tiempo tomar terapia de inmunosupresión para que no ocurran los procesos de rechazo. Y con ese pensamiento, bueno, pues si se tienen estas células totipotenciales del cordón umbilical, se supone que son de la persona, que cada persona que haga este guardado de esos tejidos, pues que en un futuro, si llega a tener un problema de cirrosis, un problema de insuficiencia renal, en base a esas células totipotenciales que tienen, pues tratar de recuperar algo de la función y que realicen los cambios celulares para que vuelvan a reemplazar un órgano enfermo por un órgano sano. Pero definitivamente, pues los principios cada vez irán avanzando en la investigación, pero las bases son precisamente esto que acaba de comentar el doctor, y son de parte de las células totipotenciales, que incluso algunos otros tipos de estas células pues son las que se trataron de usar en un tiempo para evitar la cicatriz en el infarto, en el cual las células ya dejaron de ser funcionales, pues haciendo implante de células madres. Se supone que podría haber una recuperación del área infartada del corazón. Igualmente, pues sería para los pacientes que mencionábamos, de pacientes con paraplegia, hemiplegia, en el cual los tejidos medulares están totalmente destruidos, y también tratar de que ahí se hubiera cierta regeneración para permitir a los pacientes volver a caminar, volver a tener movimiento de sus extremidades, y cosas que todavía pues están en investigación. La otra rama de la investigación pues sería lo de las nanotecnologías, en donde se supone que un tanto en ciencia ficción, que se puede crear un órgano parecido por medio de las nanotecnologías. Indudablemente que todavía falta mucha situación, pero la cicatrización sigue siendo un evento que hay que vigilar y que hay que seguir revisando. Muy bien, doctor. ¿Quién más sigue? Sigo yo, doctor. Adelante, doctor. Sí.
Bien, vamos a ver las heridas crónicas. Se definen como heridas que no prosiguieron a través del proceso ordenado que produce la integridad anatómica y funcional satisfactoria o que continuaron por el proceso de reparación sin producir resultados anatómicos y funcionales adecuados. Casi todas las heridas que no cicatrizan en 3 meses se consideran crónicas. Entonces, recuerden esto. Heridas de más de 3 meses las vamos a considerar como una herida crónica si no cicatriza en ese tiempo, en tiempo. Muy bien, doctora. Adelante. Lo que son las úlceras cutáneas por lo general se presentan en el tejido blando traumatizado o con alteración vascular. También se consideran de naturaleza crónica y en proporción son el principal componente de las heridas crónicas, además de los factores que pueden retrasar la cicatrización de la herida. La transformación maligna de úlceras crónicas puede ocurrir en cualquier herida de larga duración, como lo son la úlcera de Marjolin. Toda herida que no cicatriza durante un periodo prolongado es propensa a la transformación maligna. En los pacientes en que se sospecha transformación maligna es necesario obtener una biopsia de los bordes de la herida para descartar una malignidad. Los cánceres se surgen por primera vez en heridas crónicas e incluyen carcinomas espinocelulares y vasocelulares. Bueno, vamos a continuar con lo que son las úlceras isquémicas. Estas se deben a falta de irrigación y causan dolor cuando se presentan. Suelen acompañarse de otros síntomas de vasculopatía periférica, como lo son la claudicación intermitente, dolor en reposo, dolor nocturno y cambios de color o tróficos. Estas heridas suelen presentarse en las porciones más distales de las extremidades, como las hendiduras interdigitales, aunque también se observan en sitios más proximales. Es posible identificar otros signos de isquemia periférica como resequedad en la piel, pérdida de cabello, descamación y palidez. A menudo la herida en sí misma es superficial, con márgenes lisos y una base pálida, y la piel circundante puede ser normal. Como tratamiento de estas lesiones es Aquí en doble. este caso, doctora, ¿cuáles serían los datos o las diferencias clínicas que vamos a ver en una isquemia venosa o en un problema isquémico arterial? ¿Cómo clínicamente valoraríamos cuándo sería arterial y cuándo sería venoso? Ahorita mencionaste algo de los datos arteriales. Y el paciente nos los dice cuando hacemos su anamnesis o su historia clínica, que empezamos a preguntar. Si nosotros intencionadamente preguntamos esos datos, ya nos vamos a dar cuenta cuándo sería arterial y cuándo sería venoso. ¿Alguien más? Sebastián, ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿cuándo te darías clínicamente que fuera una isquemia arterial o un problema venoso?
Por ejemplo, los pacientes, los dolores ahorita, como menciona, causan una claudicación frecuente y un dolor muy intenso en los pacientes. Si te dice el paciente, ¿sabe qué, doctor? Yo en la noche, una de dos, duermo sentado o duermo en la cama y con los pies a los lados de la cama, los tengo hacia abajo. ¿Qué nos daría esa característica clínica? Los tiene colgando sus pies. ¿Qué trata de hacer el paciente al momento de colgar el pie? Y de hecho le mejora el dolor, no es tanto dolor. Si el paciente lo sube, le va a dar más dolor. ¿Pudiera ser que hubiera un mejor flujo? Exacto. ¿Y qué sería ahí dolor qué? ¿Cómo mejorarías el flujo? Esa es una acción de gravedad, como dices tú, es mejorando el flujo. Entonces ahí sería dolor qué. Sebastián, ¿cómo? Sí, es que estoy pensando. Y lo mismo al contrario, si el paciente te dice, no, yo estoy con una molestia tremenda, una inflamación, un dolor, me recuesto y subo los pies sobre una almohada y mejora mi dolor y mis molestias clínicas. Sería lo contrario. ¿Cuál sería uno y cuál sería el otro? Si ponemos nuestros pies más arriba del resto del cuerpo, los ponemos en alto sobre esas almohadas, ahí cómo estaríamos mejorando la circulación. ¿Qué estaríamos favoreciendo con esa acción? La arterial. ¿Qué, doctora? La arterial. Fíjate. ¿La cuál, doctora? Sí, doctora, dilo, no. ¿Qué dijiste? ¿Cuál mejoramos? La venosa. La venosa, porque estamos vaciando por gravedad los vasos al ponerlos hacia arriba. Y por la pura gravedad estamos disminuyendo el contenido venoso y eso nos va a mejorar clínicamente. Y si los tenemos abajo de la cama, ¿qué estaríamos mejorando ahí? De ahí sí sería la arterial. Ahí sería la arterial, porque entonces estamos haciendo que con ese poquito flujo que tenemos arterial, al momento de tener colgados nuestros pies, la sangre trata de fluir un poquito más hacia esa extremidad distal, y eso es nada más por gravedad. Entonces ahí sería un dato clínico de insuficiencia arterial. Y si mejora al poner los pies en alto, pues sería una insuficiencia venosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el paciente empeora teniendo el pie hacia abajo, pues quiere decir y la sangre no se retorna y las venas otra vez se vuelven a congestionar. Por eso los pacientes que tienen insuficiencia venosa, la recomendación es que no estén mucho tiempo parados, o si tienen ocupaciones como sería veladores o como sería despachadores de una tienda o alguien que tenga que estar mucho tiempo de pie, pues no es lo recomendable que esa sea su fuente de trabajo, porque entonces estamos favoreciendo mayor problema venoso. Y en cambio los pacientes de insuficiencia arterial, pues sí tendríamos que evitar otra serie de maniobras para que esto no fuera todavía más de compromiso. ¿Qué pudiera ser eso? Pues si trabaja en lugares de frigoríficos, en donde la temperatura está muy fría, donde va a haber, aparte de esa dificultad que tiene para la circulación arterial, pues viene la vasoconstricción por las superficies frías y eso nos va a llevar a un problema mayor de dolor y disquemia. Por eso en algunas regiones en donde el frío es extremo, en donde las bajas temperaturas son extremas,
pues llega a haber a veces, si la persona no tiene el cuidado suficiente, llega a haber amputaciones de dedos o de orejas o de porciones de nariz, precisamente por la vasoconstricción tan extrema que nos va a llevar a una hipoxia periférica. Entonces, ahí las condiciones y las indicaciones serían muy diferentes, así como también sería el tratamiento que en un momento dado podemos utilizar, porque los tratamientos a veces los usamos indistintamente y algunos medicamentos que son exclusivos para insuficiencia arterial los utilizamos también en la insuficiencia venosa, cosa que no debe de ocurrir. Adelante, doctora. El tratamiento de estas lesiones es doble, incluye revascularización y cuidado de la herida. Una vez que se establece una irrigación sanguínea adecuada, casi todas estas heridas progresan hasta la cicatrización satisfactoria. Y para el tratamiento de los pacientes con isquemia de extremidad es primordial una estrategia de prevención. Los enfermos que están confinados a la cama, en especial los que están sedados con demencia o que tienen compromiso neural periférico, desarrollan úlceras por presión en poco tiempo y a menudo en forma innecesaria. El retiro de las medias compresivas, el cambio de posición frecuente y la vigilancia son vitales para prevenir estas úlceras. En este tratamiento que menciona la doctora, es muy importante evaluar lo que está comentando, la insuficiencia venosa y la insuficiencia arterial, que son dos patologías muy diferentes. En la insuficiencia arterial hay pacientes que pueden llegar a la autoamputación. En ocasiones el cirujano ve la isquemia que tienen los dedos, empiezan a atrofiarse, empiezan a enjutarse, o sea, a contraerse, y a veces la amputación ocurre sola, ya nada más un golpe o alguna situación mínima y solo se amputa ese dedo o esa extremidad cuando es por insuficiencia arterial. Cuando es un problema venoso, pues generalmente es un proceso infeccioso, es un proceso húmedo, es un proceso de cicatrización, es un proceso de mal olor. Y en la insuficiencia arterial no, en la insuficiencia arterial no tiene olor y se va autolimitando el sitio en que se deba de amputar solo, sin necesidad de alguna otra situación. Y efectivamente cada uno deben de verse la terapia que se pueda dar. En el caso de las úlceras de presión, acuérdense que lo más importante es el cambio frecuente de posiciones y el uso de donas o algún tipo de colchón especial para evitar precisamente que las áreas en donde están en contacto las estructuras óseas vayan a ocasionar una ulceración, porque esto es rápido. La isquemia que se produce ahí rápidamente puede ocasionar una úlcera. ¿Dónde van a ser esas regiones? Van a ser en los tobillos, van a ser en las rodillas, van a ser en la cadera, van a ser en la pelvis, en el área del sacro, van a ser en el área de las escápulas, van a ser en los codos, van a ser en la nuca. Entonces son las principales áreas de estructura ósea que al momento de estar en una superficie, pues la piel que se encuentra en esa región va a recibir un proceso de isquemia y va a favorecer la formación de las úlceras. Entonces ahí lo más importante pues son esas técnicas que acabamos de mencionar y depende de un buen cuidado que a veces en algunos centros hospitalarios o a veces personal que se dedica al cuidado de estos pacientes llegan a protegerlos tantos que siempre su piel se conserva sin ningún tipo de úlceras. Pero nada más dejamos un paciente un tanto olvidado y vamos a tener el problema de las úlceras que después van a ser un reto para que puedan cicatrizar. Bien, adelante, doctora. Vamos a ver la
úlcera por éstasis venosa. Se deben a éstasis venosa y retropresión hidrostática. Hay menos consenso en cuanto a las vías fisiopatológicas exactas que conducen a la ulceración y el deterioro de la cicatrización. La éstasis venosa se debe a insuficiencia de los sistemas venoso superficial o profundo. Las úlceras venosas crónicas suelen deberse a insuficiencia del sistema venoso profundo y casi siempre son indoloras. Por lo general, la herida es superficial con márgenes irregulares y piel circundante pigmentada. Su tratamiento consiste en el aspecto esencial de las úlceras venosas en la compresión. Aunque el mejor método para lograrlo, la compresión puede efectuarse por medios rígidos o flexibles. Y el método que más se utiliza es el vendaje no elástico, rígido, implementado con óxido de zinc. También se propone un vendaje de 4 capas como método óptimo para obtener la compresión graduada. El cuidado de la herida en estos pacientes se dirige a mantener un ambiente húmedo de la herida, lo que puede lograrse mediante hidrocoloides. Y otros métodos más modernos incluye tanto el uso de sustancias vasoactivas y la aplicación de factor de crecimiento, como el empleo de sustitutos de piel.